Esto es El Taller del Maestro, con el pastor Jorge Abreu, un local espiritual donde estás invitado a transformar tu vida con la palabra de Dios, un lugar de sanidad interior. Bienvenido. Hay una pregunta alojada en mi mente que ha tomado fuerza en mi corazón. ¿Qué está pasando en nuestro país? Se dice que el que busca siempre encuentra algo. Sin embargo, para que eso suceda, hay que darle tiempo a la búsqueda y en muchos casos pasar por varios momentos en los cuales la búsqueda termina en fracaso. Y al final nos damos cuenta que a través de nuestras acciones lo que hemos gastado es tiempo y dinero y que al final no se ha encontrado nada. Sin embargo, lo que es más importante que el propio tiempo y el dinero es que aunque no se quiera, entre comillas, corromper corazones, sucede. Y no solamente de lo que están buscando, sino de los millones de personas que sin culpa alguna le van inculcando poco a poco odio por algo que no tiene sentido. ¿Saben por qué? Porque no han encontrado nada. Varias veces vas a escuchar que yo no soy político, pero igual que a ti me crearon pensante, y aunque fui creado solamente para ver cosas buenas en mi vida, por error en el principio de la primera pareja, me dieron por herencia el conocimiento del mal. Entonces, como soy pensante, puedo analizar que lo que está pasando con el hombre que cambió la frase de no soy político a yo no soy políticamente correcto, no es malo. ¿Y saben por qué lo sé? Porque por 3 años ese que no es políticamente correcto ha estado trabajando en pro no solamente de mis intereses, sino los de todos, especialmente los cristianos. Cuando digo que no tiene sentido buscar sin encontrar, porque cuando esto pasa es porque no han existido nunca nada. Existe algo importante que no se ha dicho y que al pasar los tiempos lo vemos como una constante en el ser humano. Aquí vemos algo dicho en el tiempo: nadie cuida el dinero de otro. El dinero que no es nuestro y nos dan el derecho a usarlo se gasta como agua entre los dedos y no le duele al que lo gasta. Pero ¿saben por qué eso sucede? ¿Saben por qué no le duele? Porque si ese dinero que se gasta saliese del banco del que está buscando y no encuentra, la búsqueda desde el primer momento se acaba. Entonces, cuando hacemos la valorización de los gastos que se han realizado, de lo que venimos buscando y no encontramos, es cuando se ve que los que realmente sufren son los que trabajan ese dinero. Graben en sus mentes y corazón: ojo a las grandes esferas. El pueblo, ese que te da, ese que te está dando el dinero para que tú estés allí, ya está cansado. Veamos algo. El no ser políticamente correcto encaja no solamente en el sentir del que lo dice. Creo que esta es una afirmación que encaja en cada uno de los que de alguna manera deben de servir a los que los colocaron en una posición de liderazgo. Pero ¿qué pasa? Que los que usan el poder del voto tampoco, ninguno son humanamente correctos, y es la razón por la cual a la corta o la larga se cometen errores imperdonables. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no tenemos el poder de elección correcto. ¿Sabe para qué? Para poder votar por las personas correctas, porque aunque no lo creas, y te lo sigo recalcando, no sabemos elegir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué sucede? Que al no existir el humano correcto, es imposible que pueda existir el políticamente correcto, por mucho que hayan estudiado su carrera política. Entonces, poder encerrar en una caja a toda la Cámara de Representantes, al Senado, a toda la gente del condado, es verdad, nadie es políticamente correcto, como también este mismo calificativo puede llegar hasta el líder más pequeño de cualquier zona. Ahora bien, ¿qué me ha impulsado a comenzar a desbordar mi sentir en esta pequeña escritura? Primero, que veo como todos lo que apuntan a esa persona que comienza el servicio estableciendo que no es correcto para el cargo a desempeñar, y que a pesar de lo dicho por él lo escogen para el liderazgo. Sin embargo, ellos, que somos nosotros, los votantes,
son los menos que han tenido voz y voto para elegir realmente si lo que está haciendo o sucediendo es bueno o malo. Todos, inclusive sin tener conocimiento de política, podemos ver cómo existe algo más allá que humano, que se ha puesto o ensañado contra lo que un pueblo eligió, no por armas ni manipulaciones, porque ganó a través de la Constitución de la República o del pueblo, como quieran llamarle. Inclusive, podríamos decir mal elegido. Pero si no somos humanamente correctos, ¿cómo podríamos definir que lo que elegimos es malo o bueno? Si el que elegimos, él mismo dice que no es políticamente correcto. Y en este punto es donde puede comenzar lo que, aunque yo tampoco soy humanamente correcto, más o menos puedo escribir de lo que conozco un poquitico, lo que Dios nos dice con respecto a esto. Antes de seguir, quiero recalcar que aunque conozco un poquitico sobre Dios y su palabra, soy analfabeto en política, igual que la inmensa mayoría de los que votan, o inclusive podría decir también de los que están en el liderazgo. ¿Por qué? Te recuerdo, humanamente no somos correctos. Con esas mismas condiciones han existido líderes con características extraordinarias a lo largo del tiempo para adornar el museo bíblico que Dios puso en su palabra. ¿Qué sucede? Que dentro de esa gama de lumbreras del liderazgo, ninguno fue tampoco humanamente correcto. ¿Saben por qué? Porque el coeficiente que puede procurar el balance en cualquier sentido es solamente Dios. Si realmente dejamos que se convierta ese coeficiente en nosotros. Vamos a ver un ejemplo de uno de ellos que expresó, aunque no con las mismas frases de políticamente correcto, pero sí con el mismo sentir en su corazón. Y analízalo tú. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Esto lo puede decir alguien que conoce que no solamente humanamente no es correcto, sino inclusive políticamente no es correcto tampoco. Piensa después que hayas analizado este diálogo entre Dios y Salomón, como el cargo de rey que le habían sido dado a Salomón es igual que el cargo de un presidente en cualquier región del mundo, y más aún cuando ese cargo es ocupado en los Estados Unidos de América, considerado por muchos tierra de leche y miel. El propio Salomón, basado en su experiencia, nos dice, pero yo también me voy a basar en que tú eres también un pensante. Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Saben qué cosa o a qué se está refiriendo Salomón a esa vanidad y aflicción de espíritu? La envidia al trabajo y a las obras que se realizan en excelencia. Te lo dejo solamente para que tú pienses qué está pasando. ¿Cuántos han pasado por situaciones las cuales vamos a llamarle consecuencia de errores cometidos? Y se les ha tirado una cortina de humo para que nada apareciera. Como por ejemplo, ¿quién tuvo la culpa de los que murieron en Benghazi? ¿Quién vendió en este país uranio enriquecido a gobiernos enemigos? ¿Quién fue el que habló en una reunión presidencial ideas que van contrarias a la posición que desempeñaba? Simplemente porque le dejaron el micrófono abierto y lo oyeron. Pero también cómo a lo largo del tiempo se ha dejado que la droga tomara fuerza y acabara con nuestros hijos. Es más, con la propia sociedad, y sin embargo no se le llama pandemia. La pregunta sería, ¿por qué tiene que llegar alguien que no es político y menos aún políticamente correcto para arreglar
los que correctamente políticos, entre comillas, no pudieron hacerlo. ¿Y para cómo? Pagándoles a ellos los mismos dolientes grandes sueldos como también grandes prebendas. Les recuerdo, no conozco nada de política y más que eso, soy jardinero, no profesión de las letras. O sea, que soy uno que tampoco le han dado el derecho para expresar si lo que está haciendo está bien o está mal. Porque yo, al igual que tú, no soy humanamente bueno. Lo que hablo es lo mismo que me enseñan los medios de comunicación, como la televisión, la radio, el periódico. Y al existir las redes sociales, puedo expresar la razón por la cual, si lo que digo es malo o bueno. ¿Sabes para qué? Para dejar que tú, que eres igual que yo, me digas si estoy en lo correcto o no. Pero recuerda esto que te estoy hablando. Esto que estoy hablando lo aprendí en los mismos medios de comunicación. Y por ser pensante lo puedo definir, como es lógico. Pero al mismo tiempo, recordando que lo que nos convino a todos, todas esas cosas buenas que pasaron. Y te voy a poner un ejemplo, como la gasolina más baja que nunca, el desempleo más bajo que nunca. Y solamente te voy a poner estos dos para no ocuparte más tiempo. Pero analiza primeramente que yo no sé de política, ni soy un letrado. Pero ¿sabes algo? Yo sí sé lo que me conviene porque me crearon un ser pensante. Te lo estoy repitiendo, un ser pensante. Vine inclusive de un país que no existía la libertad que existe en este país. ¿Sabes tú qué es lo que realmente te conviene? Tú eres ser pensante. Analiza solamente. Que Dios te siga bendiciendo. Grande. Bueno, y dejar que tú, que eres igual que yo, me digas si estoy en lo correcto o no. Pero recuerda, lo que estoy hablando lo aprendí en los mismos medios de comunicación y por ser pensante lo puedo definir. No te voy a agobiar. Para poder seguir, tienes que entender lo que hemos venido hablando. Te puedo dejar con una sola frase. Que Dios te siga bendiciendo grande y ricamente.